Hola, buenos días a todos y bienvenidos a todos los que nos estáis viendo desde Portugal, desde España y de cualquier otro país de Europa, ya que muchos de vosotros estaréis de Erasmus y este año habéis conseguido hacer este intercambio, ¿no? Os quería agradecer vuestra participación en este primer evento que forma parte del calendario de las actividades de esta edición número 31 del concurso Pladur. Quería aprovechar primero para presentaros a estos grandes ponentes que están con nosotros. Bernardo Vaz Pinto, arquitecto portugués, Marc Trepat, tanto Marc Trepat como Juan Diego López son arquitectos españoles y ellos tres nos van a ilustrar con unos proyectos muy interesantes para que os ayuden en la realización de vuestro proyecto, ¿no? E intentar no solo aprender de estos grandes maestros, podríamos decir, sino que el concurso en sí mismo no sea una cosa de un premio, sino que os sirva para que durante este año podáis aprender cosas y podáis ponerlas en marcha en vuestra carrera profesional. Mi nombre es Natalia Gromayor, no me he presentado, soy arquitecto también y coordino el concurso de Pladur y gestiono toda la prescripción de la compañía. Como decía, el concurso Pladur para nosotros es más allá de un premio, es un año en el que queremos que los estudiantes aprendan muchas cosas, ¿no? Sí que entendemos que el esfuerzo, el trabajo en equipo, la formación, el entrenamiento, la superación y finalmente la competición, yo creo que son puntos muy importantes para el desarrollo de una futura carrera profesional. Y esto por lo menos muchos alumnos que han participado, muchos jurados que han tenido muchas dificultades para valorar la calidad de los proyectos en los jurados finales, nos avalan que realmente los trabajos que recibimos son muy buenos, son realmente extraordinarios. Antes de dar paso a los ponentes, sí que me gustaría resumir y recordaros el objeto del concurso, que creo que es interesante, sobre todo porque las ponencias que vamos a hacer hoy y los proyectos que nos van a presentar estos tres arquitectos están relacionados con la temática, por supuesto, como no podría ser de otra forma. El lema de este año es pensar en ellos y crear para ellos. Se centra en la reflexión de cómo la arquitectura puede proteger, aportar una mayor calidad de vida y un bienestar a las personas de edad avanzada. Por otro lado, se pretende sensibilizar acerca de la contribución de las personas mayores a la sociedad y se propone crear mejores oportunidades para el envejecimiento activo y fortalecer la solidaridad intergeneracional. Entendemos que el envejecimiento de la población es uno de los cambios más destacados del siglo XXI y la arquitectura, como profesionales que somos, tiene un rol importante y nosotros tenemos un papel importante que desempeñar. El programa, sin duda, también es un programa elegido ya que todos los años no solo elegimos el tema, sino elegimos un emplazamiento que pueda ser interesante para desarrollar ese proyecto. Entonces, el emplazamiento este año nos hemos ido cerquita, pero nos hemos ido a Portugal. Y hemos elegido un emplazamiento, entendemos, muy interesante porque es un emplazamiento abierto. Queríamos que fuera un emplazamiento urbano, porque queríamos que este proyecto se situara no aislado, sino que formara parte de la ciudad, que la gente que disfrutara de este proyecto tuviera relación con la familia, con el entorno. Entonces nos hemos ido a una zona en Cascais, al parque de Junqueiro, una zona abierta, pero una cosa que también es muy importante, que es un edificio que va a estar muy cerquita de un edificio muy destacado de Soto de Meura, que es la Casa de Profesores. ¿Por qué hemos elegido este emplazamiento y que esté situado justo a este edificio? Porque el programa, y como ahora nos comentarán estos tres arquitectos, los programas de este tipo de uso de residencias de tercera edad son programas complejos que entendíamos que para un proyecto de estudiantes era un programa demasiado ambicioso. Entonces, el planteamiento ha sido hacer un programa más sencillo dentro del proyecto que se va a desarrollar dentro del concurso, pero que pueda disfrutar de servicios como servicios médicos, servicios más ambiciosos dentro de la Casa de los Profesores. Por eso, aunque no sea un edificio que esté un añadido de la Casa de los Profesores, ni mucho menos, es un edificio exento, pero por su localización y cercanía sí que va a tener la posibilidad de aprovecharse y disfrutar de estas zonas más exigentes en cuanto a programa.
El programa, un poco como resumen, y que lo podéis encontrar en las bases de nuestra página web y también en esta aplicación tendréis una pestaña que indica documentos donde hemos colgado las 3 bases en español, en portugués y en inglés. Y en esta misma conferencia las podéis descargar. Entonces, es un programa de 8 unidades de convivencia. Podéis ver el detalle en las bases, yo ahora aquí no me voy a alargar más. Y de 45 metros cuadrados cada uno, donde permite una distribución y donde sí que queremos que comunidades de convivencia, que nos contará bien Marc Trepar por su experiencia en estos casos, donde esta gente pueda mantener su sentido de intimidad y casi pueda vivir como su hogar, ¿no? Ese es el dilema que ahora mismo es hospital o es hogar, cómo hacemos que la gente se desplace y viva aquí y todavía su vida siga siendo digna, pueda disfrutar de intimidad, llevar a su familia y hacer una vida casi como la que podía tener en su propia casa. Bueno, pues yo sin más, ahora me gustaría dar paso, que es el objeto de esta jornada, a nuestros ponentes. Primero, la primera ponencia la va a realizar Juan Diego López Arquillo, doctor arquitecto, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea y director de gestión patrimonial de Tesela Materiales, Innovación y Patrimonio. Nos va a hablar de un proyecto, yo creo, bastante interesante en cuanto al concepto, y los 3 proyectos de los que se van a hablar hoy son distintos, por lo tanto yo creo que va a ser mucho más enriquecedora la jornada. El proyecto es una señor Cohausen en una cortijada histórica del siglo XVIII. Bueno, pues yo sin más, Juan Diego, muchísimas gracias. Espero que los alumnos puedan disfrutar de tu charla y adelante con la ponencia. Muy bien, buenos días a todos. Intentaré ser lo más breve por hacer esto una jornada dinámica. Al fin y al cabo no se trata de especificar demasiado los proyectos, sino dar ideas y aportar soluciones no son problemas, es una realidad, que es el envejecimiento de la población progresivo, pero también una ganancia en la calidad de vida, una nueva forma de vivir, porque las personas mayores ahora no son como las personas mayores hace décadas, no viven igual ni les gustan las mismas cosas. Yo soy profesor en la Universidad Europea en el campus de Canarias. Llevo también el área de gestión patrimonial en Tesela, que es una spin-off en Granada, donde ya acabé mis estudios entre Granada y Madrid. Seguí aquí y bueno, pues tanto en las zonas en las que he ido como las que vivo ahora en Canarias, hay una evidencia, y es la cantidad de personas mayores y evidentemente tenemos que ir cambiando. Voy a empezar con una ilustración que es de un libro antiguo de Luis Carroll sobre el tema de los abuelos, ¿no? Como hemos visto, yo he sentido mucho, yo he perdido este año a mi abuela, mi mujer acaba de perder a su abuela hace unos días, con 100 años. Es decir, la longevidad está siendo alucinante. El cambio de sociedad que ha habido y sobre todo es un cambio generacional importante y el cambio de actividad. Como arquitecto, en fin, dedicado al patrimonio y a la rehabilitación, restauración, pues empezamos la casa por el tejado. Si una obra nueva se empieza por el tejado es un problema, pero en rehabilitación siempre se empieza por el tejado. Entonces, este tejado, que me gustaría hablar es del tipo de vida. Lo que intento es dar unos tips, unas ideas muy sencillas para despertar ese interés en una realidad con la que nos toca enfrentarnos. Las nuevas generaciones de estudiantes, cuando acaben, van a tener trabajo sobre lo existente. Nuestro trabajo en el siglo XXI es sobre lo existente. Generar algo nuevo, piezas de obra nueva, va a ser cada vez más complicado porque todo va a estar tendido a construcción, tendido a estar construido. Y además, el hecho de la necesidad de reducir el impacto de la necesidad, sobre todo de repensar la rehabilitación y la regeneración urbana, es lo que nos está llevando a todo esto. La vida actual, lo que nos gusta a todos hacer, está ligado siempre a la juventud, al rendimiento, a tener las facultades físicas óptimas. Pero eso, la realidad es que la vida no siempre es así. Si tenemos, antes la esperanza de vida era muy cortita. De hecho, ninguno de los que estamos aquí como ponentes hace 200, 300 años ya estábamos fuera de la esperanza de vida, en realidad, ¿no? Pues esta realidad es que la gente va a seguir aumentando su desarrollo vital y va a ser, evidentemente, pues va a acabar siendo una realidad. En estas fotografías de Pedro Meyer, es una serie preciosa que es titulada Yo fotografío para recordar,
La fotografía tiene esa relación con el recuerdo, y el recuerdo, y yo que he perdido a mis abuelos con demencia senil, el recuerdo es algo increíble que está ligado a la propia vida de las personas. Si hiciéramos un recopilatorio de cuánto acumulamos, cuántos objetos acumulamos, uno de los grandes problemas del senior housing es que de repente la persona tiene que abandonar su vida, lo que ha sido su vida, y podemos medir la vida con muchos parámetros, pero hay uno de ellos que es la acumulación, la posesión, pues es un problema. Y el cuántos objetos posees, si nos damos cuenta, puede ser un lugar, dar lugar a un problema, que es el síndrome de Diógenes, pero en esa postal preciosa de Gandhi con los proyectos públicos de John Soane, eran absolutamente fantásticas, que de hecho aquí hay una actualización de ese mismo cuadro, pero hecho con fotomontajes de proyectos reales, no solamente los dibujos, pues eran fantásticos. ¿Y cuántos objetos poseemos? ¿Cuánto podemos llegar a acumular? Si nos fuéramos a una isla desierta, ¿qué nos llevaríamos? Nos llevaríamos lo de siempre. Pues el problema es que lo que ha ocurrido, lo que ocurre con las personas de edad muy avanzada, es que la última parte de la vida se convierte en una isla desierta. Tienen que elegir qué se pueden llevar, porque en una habitación estándar, que funciona estupendamente y que climáticamente y ambientalmente está estupendo, pero lo que se pueden llevar está ya puesto, está ya amueblado, se llama algún mueble, un armario, alguna estantería, algún portafotos, y con eso van a la residencia y cambian su vida. Es como una isla desierta. Bueno, por eso ese pequeño meme de la vida en 4 botellas, realmente entre la botella de cerveza y el suero, pues, estaría también una botella de vino, ya con eso tendríamos las 5 reales, pero es así. Hay unas tristes alternativas, y es que hay ancianos viviendo solos, que viven en pisos, en sus casas clásicas, además en barrios que están sufriendo el proceso de gentrificación, es muy común, centro de las ciudades, y ancianos viviendo en residencias en las cuales pues tienen una magnífica atención, pero ya no es su vida. Ante todo eso, tenemos que las alternativas radicales en el patrimonio siguen siendo eso, porque en los centros históricos las dos alternativas ha sido: el edificio está en muy mal estado, lo derribamos y hacemos nuevo, o el edificio está bien y lo dejamos exactamente como está. Tanto una como otra son insuficientes, es como si fueran personas. No, pues esta persona la retiramos o la dejamos en su casa de siempre, y evidentemente en su casa de siempre necesita otras cosas porque su vida ha cambiado. Esto es la realidad, es que hay una nueva alternativa. Una alternativa que la gente, de hecho, los estudiantes que nos están viendo ahora, posiblemente lleguen a los 100 años de edad. O sea, la longevidad está subiendo, y que además los millennials, de los que se habla de su generación, los millennials serán centenarios. Entonces, si son centenarios, no podemos seguir con estructuras de trabajar 60, 65, 70 y aguantar 30 años. Es que hace 30 años de aburrirse, ¿no? Pues hay otros modelos de vejez con una mayor esperanza de vida y una vida con calidad. Por ejemplo, esta imagen, está en Canarias, en la relación con el océano es clave. Esta imagen son este fin de semana de mis tíos, los 2 jubilados, no llegan a ser septuagenarios, pero buceando tranquilamente, están haciendo su vida. Hay una nueva realidad y esa esperanza de vida está conduciendo a pensar nuevas tipologías. Aquí el proyecto es una cortijal de una alquería, una antigua alquería romana, fundación romana, que se ha ido desarrollando, que sonará muchísimo porque si suena Santa Bárbara Sistemas, que es la fábrica de armamento y sistemas militares, está ahí. Entonces es un pequeño pueblito que está a muy pocos kilómetros de Granada, con unas vistas excepcionales, con muchísima tranquilidad, y en este aparece, hay una pieza comenzada en el siglo XVIII, desarrollada en el XIX y consolidada en el XX, que es una cortijada. Una cortijada muy amplia, con unas piezas, unas tipologías fantásticas. Y aquí, bueno, están con esto para desarrollar el proyecto, y en realidad lo que querían hacer 2 opciones. La opción era derriba y hacemos una cosa nueva, una residencia al efecto, que funciona muy bien, pero a veces esa residencia asistida no es suficiente para un sector de la población que son mayores, pero tampoco son ancianos asistidos, y ese sector cada vez se dilata más gracias a los tratamientos médicos, a la forma de vivir.
y por otra parte, tampoco se puede conservar estrictamente lo que hay porque, evidentemente, no cumple los requerimientos habitacionales y ambientales que necesitamos. Los espacios, todo esto surge como una lectura de los espacios absolutamente fantásticos, propios además de haberse generado con un aditamiento de piezas muy rurales, bastante arquetípicas, pero que han ido dando lugar a una especie de espacios intermedios, una graduación en la relación entre interior, exterior, público-privado, que es precisamente un enriquecimiento respecto a las condiciones de vida actuales en las que todo pasa por filtros, es el filtro interior-exterior. Lo hemos visto en el confinamiento. El problema del confinamiento hemos descubierto que nuestras viviendas son pequeñas porque pasamos pocas horas al cabo del día, sobre todo en las grandes ciudades, jóvenes profesionales, se van por la mañana, vienen por la tarde. No necesitan ese espacio. Entonces, el primer problema ha sido la medida. El segundo, la relación con el exterior. Ahora que la relación con el exterior, si es una ventana, es mucho menos rica que si es un balcón, una logia, una terraza, un patio. Eso es lo que va enriqueciendo. Y las tipologías clásicas, pues sí lo tienen. La alquería es, la realidad esta cortija, esta casona, está junto a la iglesia y es una zona muy bonita, con unas vistas espectaculares de Sierra Nevada, muy bien relacionada y una zona absolutamente dispersa, muy tranquila, muy silenciosa, pero que requiere de esa nueva vida. Y lo que nos encontramos es una fantástica lectura morfológica de esas plantas, que no es una planta hecha ad hoc de un solo recorrido, sino que se ha ido haciendo durante varios siglos, con lo cual eso enriquece tremendamente la lectura, la comprensión y sobre todo la generación del espacio. Es una planta, podemos decir originalmente en L, que se ha ido cerrando, ha generado ese gran patio y claro, al tener piezas inconexas colocadas unas junto a otras, pues ahí lo que se ha generado han sido unos recorridos siempre externos con elementos externos, los cuales para ir de uno a otro siempre hay que pasar por el exterior. Eso evidentemente lo invalidaba para una accesibilidad normal que tienen que tener este tipo de intervenciones, ¿no? Además cambia mucho por la topografía, por las secciones que hemos visto, cambia mucho de una planta a otra. El nivel superior tiene una gran mirada, el nivel inferior que sigue puede ser casi un semisúbito, también tiene vistas porque está en una ladera y esos espacios intermedios son el gran enriquecimiento. Aquí surge una idea principal y es mantener la fragmentación. Mantener la fragmentación como la generación de espacios intermedios, la generación de relaciones entre diferentes modos de vivienda, porque quizá un anciano asistido o una persona mayor asistida necesita una determinada tipología, casi más parecida a un hotel, pero sectores de población mayor de menor edad y evidentemente más con mayor capacidad propia, pues necesitan también un tipo de apartamento, tipo piso, es decir, una residencia más estándar, pero con espacios comunes donde se le dote de servicios. Ahí es donde está ese punto, el poder mezclar unas tipologías con unos usos, con unas necesidades, y todo ello colocarlo en una pieza patrimonial donde la fragmentación de diferentes volúmenes se ha asociado a diferentes tipologías y a diferentes usos, es lo que le está dando a esto la posibilidad de activar y de tener una evidentemente, la cortija es bastante antigua, hay unas zonas con muchas patologías, se respeta íntegramente, pero lo que hacemos es ampliarla. Es lo que hemos visto antes. No solamente se puede, en el respeto patrimonial, no solamente se puede hacer o derribamos y hacemos nuevo, o mantenemos estrictamente como está. Está el punto intermedio, el proyecto intermedio de ni una conservación ni un derribo, sino la reestructuración, mantener una parte, ampliar, alternar y articular. Entonces, lo que hacemos es añadir piezas sobre las existentes, evidentemente con un gran esfuerzo de toda la parte de cimentación y de geotecnia. Evidentemente, ese proyecto no se llevó a cabo, no se ha llevado a cabo aún y está ahí a veces, cuando hay temas patrimoniales y temas de planeamiento y se mezcla todo junto, se queda durmiendo el sueño justo durante casi décadas. Es decir, yo me he hecho mayor con este proyecto, ¿no? Al final casi voy a ser uno de los ocupantes y sigue así. Pues, y lo bonito es esto, es poder mantener la articulación de volúmenes
y de la generatriz del edificio tal y como está, pero añadiendo una parte. Evidentemente, en las zonas vacías sí podremos añadir más. Las zonas ya están generadas, podemos montar encima. Conservamos los volúmenes y la articulación de espacios, aunque se altera por el uso. Podemos aumentar de alturas, donde es menos sensible tanto a la escena urbana como a la propia afectación a los espacios interiores. Y cada parte tiene una tipología diferente. Porque las formas de vivir, no todo el mundo es igual. No todo el mundo cuando llega a determinada edad vive de la misma forma. Hay gente que necesita más espacio, gente pues, aficionada a la pintura, gente que no le gusta estar mucho encerrado, gente que le gusta el paisaje, gente que tiene problemas de visión que le da exactamente igual el paisaje. Entonces, eso es lo que el aprovechar esa cualidad patrimonial que nos ha regalado el tiempo de generar ese espacio articulado para poner diferentes tipologías para adaptarse a diferentes modos de vida. Porque no todos los ancianos son iguales, ni todos viven de la misma forma, ni quieren vivir en el mismo sitio. Entonces, ahí va, esa riqueza se podía aprovechar. Lo que hicimos fue aprovechar cada una de las, digamos, de las morfologías de base de las diferentes crujías que iban componiendo ese espacio interior, ese volumen, y transformarla en diferentes tipos es que, claro, es senior housing, es la palabra estupenda, porque no es una residencia, no son pisos asistidos, está en ese punto intermedio en el cual, y lo ponía antes el arquitecto, los arquitectos teníamos que dar liebre por gato, no gato por liebre, sino que acabamos dando otra aún mejor, ¿no? Y la verdad es que la articulación era sencillito, incluso había algunas con algo más de espacio, algo más de habitaciones. Había gente que se quería ir y se quería llevar a sus hijos o vivían sus nietos. Es una universidad universitaria enorme con muchísimos estudiantes y bueno, pues me voy allí arriba con mi nieto, que además está al lado de uno de los campus grandes. Y esa articulación, lo bonito es que mantiene la imagen, mantiene las proporciones hacia la ciudad, no altera la imagen urbana y todo ese enriquecimiento va hacia el paisaje, ¿no? En las diferentes lecturas de diferentes plantas, pues va cambiando ese modo de articular las diferentes tipologías de vivienda o de espacios. Los espacios exteriores son el gran enriquecimiento porque, sí, evidentemente pues, hace falta una piscina, un spa. Había una planta baja donde aparece pues, una parte de restauración, además abierta también a la ciudad, a la alquería, con lo cual podía beneficiarse mutuamente. Por supuesto, un servicio de lavandería, servicios comunes y también, por supuesto, aparcamiento porque hay gente que no quiere dejar su coche o gente mayor que tiene un coche antiguo y no quiere dejarlo apartado. Es decir, todo estaba hecho para que la gente también se lleve sus muebles. Un espacio abierto para que mucha flexibilidad a la hora de colocar incluso los enchufes, para que la gente pueda seguir viviendo su vida, porque nuestra vida está asociada a objetos vitales. El abandonar un objeto vital, abandonar un coche, y dónde está mi coche y dónde está el coche, pues es motivo de sufrimiento y es el tipo de vida que a veces se impone porque es la única oferta en el mercado, la única disponibilidad, es un problema. Es un problema que genera para ellos un enorme sufrimiento. Y esos espacios intermedios, por eso lo representamos siempre como gente muy joven y con niños y tal, porque la fiesta, cuando una persona está en facilidad en un siglo y todavía tiene la cabeza, tiene ciertas capacidades, la fiesta es cuando van a visitarlos. Es su día grande. Entonces, esos días de visita, que haya muchas visitas, que sea un sitio atractivo y que no sea el castillo de retirados, el Jubilee Castle, que llaman en Estados Unidos, el castillo retirado un poco sucio y que no acaba de gustar a la gente porque le recuerda lo que somos, es que tenemos fecha de caducidad. Pues, intentábamos que estos espacios fueran todo lo contrario, fuera algo ligero, liviano, abierto y tal. Aquí, constructivamente, sí teníamos experiencia del uso masivo del Pladur, he sido un gran defensor, y encontramos una grandísima ventaja. O sea, los sistemas de Pladur son fantásticos para rehabilitación, son fenomenales. Lo primero porque por las propias exigencias lógicas de todas las cartas patrimoniales, la intervención en patrimonio tiene que ser una intervención, en algunos casos en el contacto material, reversible. Entonces, dejar la obra húmeda solamente para tratamiento superficial y poder desmontar esos sistemas es una de las claves. Después, Pladur tiene una gran cantidad, o sea, una variedad tremenda para todas las necesidades y todas las exigencias de diferentes
diferentes habitaciones, de diferentes tipos de diferentes espacios, en definitiva, y nos encontramos una gran ventaja, y es que la podemos usar no solamente para trasdosados, sino para generación de diferentes espesores para reproducir piezas patrimoniales que no queríamos alterar en cuanto a su entidad, porque es lo que le daban identidad a la zona, identidad al conjunto, y daban riqueza a ese espacio por el que la gente le podía resultar más atractivo y sobre todo podía tener más sensación de vivir allí en esa zona que la teníamos pensada para diferentes alternativas. En definitiva, y ha sido bastante puntual, tener la posibilidad de hacer un edificio que no sea una sustitución de un edificio anterior, sino que sea una continuación, conectando con la ciudad, enriqueciendo la ciudad. Me gustaba verlo como una alegoría de las personas mayores y su función en la sociedad, que es imprescindible. Sigue pasando en profesionales, con médicos, personas con 70 años que están absolutamente, o sea, están en un momento profesional maravilloso y de repente los obligan a jubilarse. Cuando dicen, es absurdo muchas veces. Si uno quiere, perfecto. Si no quiere, no tiene por qué. Entonces, esas obligaciones, me gustaba verla como un edificio jubilado. Un edificio jubilado que tiene una nueva vida, que aporta, evidentemente, y que nos permite dar una alternativa habitacional a polarizaciones muy radicales que se están produciendo para los mayores, que es o te quedas en tu piso como siempre, evidentemente muy incómodo y sin servicios, o te vas a una residencia, abandonas tu vida como si fueras una isla desierta. Por mi parte, nada más, agradecer evidentemente a Pladur la oportunidad. Le tengo mucho cariño por lo gané cuando estaba en la escuela y lo he usado continuamente en obras, en proyectos. Y bueno, la verdad es que estos proyectos tienen un largo recorrido, quizás sea uno de los aprendizajes también del tratamiento con estos tipos de proyectos, es que los proyectos se dilatan a veces de una forma brutal. Y esto, pues bueno, hay que acostumbrarse. Muchas veces en las escuelas tenemos la costumbre de tener un proyecto un año y casi que es una dilatación cuando los proyectos son de 15 años, suelen ser problemas. En cuanto entra cualquier tema judicial mezcla, se van años y años, si no décadas. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que haya sido útil para pensar sobre alternativas habitacionales, porque la diversidad para las personas mayores es cada vez mayor y las soluciones para ellos tienen que ser cada vez más amplias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Diego. La verdad es que después de tu presentación, que ha sido muy ilustrativa y muy sugerente, la verdad es que se nos crea una responsabilidad a los arquitectos tremenda, ¿no? Porque casi somos los que podemos ir entendiendo lo que esta tipología de personas que tú también lo has mostrado claramente, ¿no? Llega un momento como que te deshaces de todo y bueno, como en todas las cosas pasa, ¿no? Y es cierto que intentar conseguir que esto no sea así, aunque todos sabemos que no vamos a hacer mayores y tal, pero de alguna forma, si puedes seguir llevando tu vida prácticamente de una forma similar o con otras expectativas, otras ideas, pero de alguna forma consiguiendo eso, yo creo que sería extraordinario. ¿No? Aparte del proyecto, este proyecto de regeneración de un espacio también, que igual iba a pasar a ese uso, como tú has dicho, ese uso abandonado, también poderle dar otro tipo de actividad y ese planteamiento, flexibilidad para diferentes tipologías, ¿no? Según, o sea, gente que necesita menor grado de existencia, gente que pueda participar de su familia, gente joven. Yo creo que me ha resultado muy interesante. Yo creo que a los estudiantes les ayudará a tener ideas. Bueno, pues ahora pasamos, la siguiente ponencia va a correr a cargo de Bernardo Vaz Pinto. Bernardo Vaz Pinto es un arquitecto portugués, licenciado en arquitectura por la Rhode Island School of Design, máster en arquitectura por la Universidad de Harvard, doctor por la Universidad Lusófona de Humanidades, donde ejerce como profesor desde el 2008, y es socio fundador de Lisbon Design Studio desde 2007, donde desarrolla su actividad profesional tanto en el área de arquitectura como de urbanismo. Muchísimas gracias, Bernardo, por contar también con tu asistencia. Nos va a hablar de un proyecto, Unidad Residencial Moinhos da Funqueira. ¿Vale? Sí que te agradecería
Bernardo, sé que estáis muy acostumbrados vosotros a entender a los españoles. Nosotros nos cuesta un poquito más, se ve que somos un poco más torpes, ¿no? Sí me pasa, ¿no? Yo parece, cuando estoy con mucha gente portuguesa, pienso que entiendo, y luego cuando estoy con 4 juntos ya la cosa es distinta, pero para vosotros es cierto que estáis más acostumbrados. Te agradecería, como hay gente, habrá mucha gente española también escuchándonos, bueno, que intentes hablar despacio y bueno, pues sin más, te voy a compartir para que puedas compartir tu presentación, ¿correcto? Okay. Y cuando quieras. Cuando quieras. Ya estás compartiendo. Muy bien. Gracias. Un minuto aquí. Que está moviendo bien, ¿no? Perfecto. Gracias, Bernardo. Primeiro, gostava de agradecer o convite de Pladur e parece-me muito interessante o tema e toda a problemática que está em volta do que eu chamei aqui também o espaço da cura, que penso que se diz sanar em espanhol, não é? O espaço de sanar. Tem a ver com um tema, com um anglo-saxónico que é the healing environment, os anglo-saxónicos chamam, portanto, a criação de um ambiente que é um bom ambiente humano e espacial para as pessoas se curarem. Claro que estamos a falar de habitação de terceira idade, não necessariamente de doença, uma grande diferença, não é? Em primeiro lugar, é importante dizer que eu não sou um especialista em arquitetura de saúde ou de hospitais ou de residências, mas tivemos realmente uma experiência a partir de 2008, 2007, 2008, com um aspecto que também nos parece importante, que é o investimento público, não é? Não é possível os arquitetos trabalharem sem também, nestas áreas, sem também um investimento público forte e orientado, e em Portugal foi lançado um programa para os hospitais públicos, em parcerias público-privadas, até foi muito polémico também, continua a ser polémico, mas nós pensámos que era uma forma assim interessante de entrar e concordamos que o arquiteto tem um papel social fundamental na sociedade, não só para, neste caso, as residências de terceira idade, mas também para todo o ambiente criado à volta da arquitetura. E, portanto, temos uma experiência, isto aqui é o Hospital de Cascais, que foi um dos concursos, que está construído, não o nosso projeto. Aqui também mostro um segundo programa público lançado pelo Estado português, com um consórcio que inclui o arquiteto Albert Pineda, que penso que alguns de vocês conhecerão, de Barcelona. A Pinearc é um ateliê, uma oficina muito especializada em arquitetura de saúde, e também é interessante perceber que nós temos que ter os especialistas connosco, não é? Nós, não sendo especialistas, é importante também associar-nos a pessoas que sabem mais do que nós e que principalmente sabem quase só hospitais. Portanto, este é o Hospital de Todos os Santos, que ainda não foi assinado, não se sabe se vai ser construído. E aqui começo por mostrar também uma ideia que tentamos manter, a ideia do healing environment, do espaço, que pode ser o espaço do descanso, o espaço que as pessoas podem ter para sentirem que estão melhor, não é? Para sentirem que estão num sítio que lhes agrada, não é? E a arquitetura pode fazer muito para isto. Também com este consórcio,
nós fizemos o Hospital de Évora, que está agora a ser, em princípio vai ser construído, espera-se que sim, neste novo investimento. Vamos ver, agora com a crise da pandemia não se sabe, mas estamos à espera que seja construído. Também com o mesmo consórcio. E esta experiência levou-nos a também entrar em concursos públicos. O gabinete, nós temos um ateliê muito pequeno, mas associamos aqui também com um colega nosso que também esteve nos outros, o arquiteto Manela Abreu, e também aqui mais ligado ao projeto, já um projeto de recuperação. Havia um edifício antigo. Estou só a mostrar porque penso que é importante o que eu depois vou dizer a seguir, que são os princípios que nós achamos que são importantes e que penso que nesta experiência já estavam a ser testados e conhecidos por nós. Mais uma imagem aqui do projeto, ainda. E ainda queria mostrar este projeto porque não são só hospitais, não é? A arquitetura de saúde tem uma variação muito grande e também temos, neste caso, por exemplo, os laboratórios, que são princípios que às vezes também são parecidos, e este projeto, um concurso para a Universidade de Coimbra, para o Biomed, um laboratório de ciências biomédicas, também agora muito em voga, não é? Por causa da vacina, também nos levou a aprender e a tentar desenvolver soluções também que têm a ver com a qualidade dos espaços e principalmente nos laboratórios havia um problema, existe um problema, que as pessoas trabalham muito sozinhas, às vezes muitas horas seguidas e, portanto, a tentativa de criar o tal espaço de cura, o tal espaço que possa ser um espaço simpático para se estar, um espaço aberto para se estar dentro de umas áreas que são sempre muito pequenas e muito curtas. Eu aproveito para, como a Pladur também está envolvida e muito bem, na nossa opinião, nas novas tecnologias, novas já não são novas, do Building Information Modeling. Nós aqui já conseguimos fazer parte deste projeto em BIM. Em Portugal, infelizmente, estamos um bocadinho atrasados, não estávamos, mas nos últimos anos, mas penso que é um investimento que todos os arquitetos e toda a sociedade devia fazer, porque os modelos BIM são realmente um controlo muito importante para os projetos e principalmente para a economia dos projetos, a nível, por exemplo, de projetos públicos. Ora, nós aqui também desenvolvemos projetos, este também não foi construído, e mostra aqui também um pormenor das fachadas, porque, como é óbvio, também não podemos estar desligados da questão da energia, da questão da sustentabilidade, que se fala muito e que às vezes até fica um bocadinho perdida no meio da discussão. Eu queria, portanto, mostrei estes projetos para notar que é difícil, a arquitetura tem uma certa autonomia, nós arquitetos, volto a dizer, em Portugal é muito difícil especializarmos, fazer só hospitais, fazer só laboratórios, é praticamente impossível, mas aprendemos algumas regras. E aqui também uso um termo do anglo-saxónico, portanto, que se chama hoje em dia, que é muito utilizado, evidence-based design, uma tentativa, um processo que tem a ver com a experiência adquirida, não é? Portanto, temos que ouvir os médicos, temos que ouvir as pessoas que estão nestes edifícios, e eu simplifiquei aqui, obviamente, em duas áreas que me parece importante. Temos as questões gerais que têm a ver com o programa, com o local, como vimos na apresentação anterior, o local em si era de uma importância brutal, pareceu-me, não é? O programa, que obviamente tem que ser tido em conta, não é? Os edifícios têm que ser máquinas que funcionam, as orientações e a luz, que
são dois aspectos fundamentais, o que se chama a orientação pacífica. E depois eu incluo a palavra sensibilidade, que é um termo que o arquiteto australiano Glenn Murcutt usa mais em vez de sustentabilidade. A sensibilidade no sentido de realmente os edifícios têm que fazer sentido social, sentido económico e sentido energético e de ambiente. Por outro lado, penso que também é fundamental defender ou lutar por as características da autonomia da arquitetura, algumas características que são realmente afetas e inerentes à arquitetura e que aprendemos com estes anos que fazem sentido neste tipo de arquitetura de saúde. A linearidade, não haver espaços confusos, não haver espaços sem luz, não haver corredores exíguos e difíceis. A flexibilidade é muito importante. A arquitetura de saúde muda muito rapidamente. E a modularidade, que também é importante porque para a manutenção e o uso de todo o edifício. Agora passa então para o projeto específico, uma residência de terceira idade, situada numa cidade muito perto, são 10 minutos de Lisboa, a Amadora, que está aqui encarnado, e vocês podem ver a zona central de Lisboa, a azul, o centro histórico, o Rio, e portanto muito perto de Lisboa. Foi um concurso público que tem obviamente os seus aspectos positivos. Logo de início é sempre difícil porque é uma área bastante densa para o programa que propõe. É sempre um problema que penso que em Espanha também existe. Normalmente os terrenos não são, que dão muito pouca área para aquilo que o Estado pretende. De qualquer maneira, aqui até tem uma zona aberta que ajuda bastante a este tipo de programa. E, portanto, um concurso público para 42 residências assistidas. Portanto, o conceito de senior housing já foi falado, e com uma pequena assistência e um pequeno hospital de dia que é pequenas consultas. Portanto, algumas pessoas podem vir de fora ao hospital. Aqui temos o local, não é extraordinário de forma alguma como o projeto que vimos, o primeiro projeto que vimos, mas de qualquer maneira havia aqui o parque que tem bastante interesse e alguma importância para a densidade que se pretendia colocar aqui. Ora, isso levou-nos imediatamente a tomar em conta que provavelmente, e também interessante que já foi falado hoje, a tipologia do pátio, uma tipologia que vem desde os romanos, pareceu-nos o mais efetivo para conseguir ter vistas, conseguir ter privacidade em todos os quartos e conseguir ter ventilação, que é também muito importante. Para além disso, conseguimos ou tentámos que dentro desta massa construída, a criação de um pátio a 2 níveis que pudesse também ser um aspecto muito importante para o ambiente, não é? Eu aqui mostro a imagem do Hospital de Évora, o tal que esperemos que seja construído agora, que mesmo com pátios pequenos, o ganho de luz natural é realmente extraordinário e, portanto, vale a pena sempre apostar nestes pequenos gestos. Depois, um esquema muito simples, que é temos a parte de público e de programa mais denso, que inclui o hospital de dia no piso térreo e, por cima, todas as habitações, como eu agora irei mostrar. Por isso temos aqui
o edifício no terreno, em que temos o tal pátio com duas aberturas laterais que também facilitam a ventilação e limpeza do ar no pátio central. Propusemos uma cobertura verde que não estava no programa, mas que não pudemos deixar de propor, porque achamos que fazia todo sentido. Estes programas são muito complexos, como já se falou também, portanto há aqui uma panóplia de necessidades que infelizmente às vezes são mais técnicas do que sociais. E portanto a zona exterior de apoio das pessoas, dos utentes, tornou-se muito pequena, infelizmente porque o estacionamento era uma necessidade obrigatória que nós não concordámos, mas que tivemos que aceder. Portanto, o piso de baixo é, como eu disse, muito denso, inclui todo o programa do hospital de dia, hospital para todas as pessoas de fora, e inclui os grandes serviços também dos utentes, ou seja, os habitantes do piso dos espaços têm aqui principalmente os espaços comuns do refeitório, da biblioteca e de todo o espaço de tratamento comum no piso do resto de chão, e onde podem ter também as visitas. As pessoas podem visitar os utentes nos pisos, nas habitações, mas também podem visitar os utentes neste piso aqui de baixo. É o piso mais público e com um pequeno espaço exterior também onde os utentes podem estar. É este o espaço, que tem um pequeno pátio e uma entrada que tenta também dar para o pátio, e depois os espaços organizados dentro do possível, voltamos a dizer, bastante denso, não é? Depois temos o espaço tipo, o piso tipo. Portanto, tem pequenas alterações, temos 42 habitações e 3 tipos de habitações. Eles variam um pouco. Temos 2 habitações do tipo 2, que é maior. São umas habitações que têm a possibilidade de ter um quarto de apoio, ou seja, podemos ter alguém que apoie a família a ficar. É um conceito interessante. E depois temos uma pequena variação no tipo 3. De qualquer maneira, como eu falei, todo o projeto é acedido por uma galeria interna, que vem aqui azul, aberta. Portanto, aqui há também sempre a ideia de que temos o ar puro, e Portugal, como sabem, não tem um problema tão grande com o frio, mas mesmo assim, claro que temos aqui algum aspecto de climático. Mas isso permite que todos os apartamentos tenham a vista para fora, todos os quartos e as pequenas salas vista para fora, uma pequena varanda, e o acesso será sempre pela galeria. É a tipologia, cá está, que achamos que funcionaria melhor aqui pela densidade, e também, como podem ver aqui nesta imagem, ao nível do piso 1, já vamos ver no corte, temos o pátio, que permite ter algum distanciamento, e para quem está na galeria também permite estar com algum espaço. Esta é a planta mais técnica, onde podem ver o desenvolvimento dos quartos com o pátio no centro, e os corredores. Tentámos que a galeria, mais uma vez, tivesse os corredores lineares e com vistas, portanto, estando na galeria, nós podemos ter, não é uma galeria fechada, conseguimos ver o espaço lá fora, não claustrofóbico, tentativa de nunca ser claustrofóbico, e aqui a planta mais cuidada das tipologias em si, onde vemos também as pequenas varandas dos apartamentos privados. Os circuitos são sempre importantes nestes aspectos, obviamente, da parte muito técnica
e necessária. As funções são sempre muito exigentes, mas para nós, arquitetos, penso que o mais importante é eles serem claros, quer dizer, ninguém ter dúvidas, e colocamos aqui realmente a tentativa de serem circuitos muito diretos, muito flexíveis e principalmente todos têm a luz ao fim do túnel, como se diz. Portanto, todos têm uma luz orientativa para as pessoas não se sentirem perdidas. Aqui também incluímos a cobertura, que pensámos que seria fácil proteger e ter um espaço onde as pessoas pudessem andar, principalmente, e estar um bocadinho no exterior também, sem ser só no pátio interior, onde criámos aquele pequeno jardim. Em termos de arquitetura e como também falámos da parte da construção em si, da economia, assumiu-se também uma grande modularidade, portanto os elementos construtivos são muito repetidos. O betão armado no exterior também permite, pré-fabricado, permite substituição e permite algum ganho de custos. E aqui também podemos ver nos cortes os dois, o primeiro pátio que existe ao nível do piso do resto do chão, do piso público, e o segundo pátio, que é o jardim, que eu penso que tenho aqui, que vemos. Estes são os alçados, portanto, e o alçado sul conseguimos ver o espaço mais público do refeitório, que se abre para o exterior. E aqui nos cortes vemos o pátio da entrada, que é o pátio mais pequeno, que faz uma transparência com a entrada, e depois o pátio que se cria no jardim ao nível do piso 1. E a galeria que dá acesso, que permite o acesso a todos os apartamentos, todas as habitações, que é o correto termo. Aqui temos a imagem do que nós imaginaríamos deste espaço, um espaço bastante aberto, com a possibilidade do jardim no piso 1, a entrada de luz e a ventilação, e as entradas para os apartamentos a partir das galerias. E finalmente também a nossa ideia para o exterior, um edifício bastante modular, numa tentativa também de não chamar muita atenção, mas proteger. Temos janelas muito grandes e terraços simpáticos, mas mantendo a privacidade através destas palas e destes elementos. E é tudo o que tenho para vocês. Muito obrigado, muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo, por tu ponencia. Me ha parecido muy interesante las recomendaciones que has facilitado al principio de los aspectos de flexibilidad. Has recalcado mucho el tema de la luz también, ¿no? Muy importante, sí. El tema de la luz, el tema de los circuitos, ¿no? Creo que todos estos son puntos, yo creo que para los estudiantes pueden ser puntos interesantes para reflejar, ya que en las bases del concurso sí que se hacía mención a que de alguna forma estos puntos sí que los tuvieran en cuenta de cara al planteamiento de su proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que has dado aunque el proyecto sean proyectos de mayor envergadura, lógicamente, pero yo creo que es interesante todas las reflexiones que has comentado. Bueno, ahora me gustaría presentar a nuestro tercer ponente, Martre Pac-Carbonell, arquitecto, socio profesional y director de BTA Arquitectura, ¿vale? Arquitecto por la Universidad Técnica del Vallès de Barcelona. Es un arquitecto cuyos estudios están muy especializados en arquitectura para mayores, aparte de autor de diferentes proyectos de residencias asistidas, como la de Sofo Sant Joan d'Espí, el Mirador de Mataró, gestionado por el grupo VL, la ampliación del centro sociosanitario de Sabadell, entre otros. Son bastantes referencias de las que tienen ya y también que las tienen compartidas en su web. Actualmente combina su trabajo como arquitecto especializado en el diseño de centros para personas mayores con formación muy importante en esta área para arquitectos, tanto para personas relacionadas como personas relacionadas con el cuidado de personas mayores, ya que por lo que
he visto del perfil de este estudio y de Marc en concreto, van más allá de lo que es el arquitecto, sino conociendo muy bien la psicología, conociendo los problemas, conociendo las expectativas de este tipo de personas y yo creo que eso es lo importante de este tipo de edificación, ¿no? Sino que no pensemos solo en la obra en sí misma, sino que pensemos en un proyecto en la que la gente que va a vivir allí se va a sentir a gusto, como decíamos, se va a sentir a gusto y va a disfrutar de, oye, otra etapa de nuestra vida que todos vamos a tener, pero que de alguna forma la tenemos que disfrutar. Igual, bueno, pues yo, Marc, si más te doy paso, muchísimas gracias de nuevo por vuestra participación y te doy paso a tu ponencia. A ver si soy capaz de compartir la pantalla. Si abres tu presentación, ya la tienes. ¿Está? Pon la presentación en formato presentación. Perfecto. Ahí está, estupendo, gracias. ¿Lo veis? Sí, sí, todo perfecto, gracias. Muy bien. Vale, pues muchas gracias por invitarme a participar en este webinar. Mi presentación es un poco diferente a la que hemos visto anteriormente. Yo os presentaré este proyecto. Este es un proyecto que estamos desarrollando en estos momentos en Palma de Mallorca y es una residencia asistida pura y dura, ¿vale? Previamente os haré una pincelada de todo lo que hemos investigado los últimos 5 años en nuestro despacho en relación con las necesidades de las personas mayores y los motivos que nos llevan a proponer un modelo de residencia asistida más basada en los modelos nórdicos y centroeuropeos que no en los modelos que hasta ahora se han estado edificando en nuestro país. Primero de todo, me gustaría, ya que tenemos muchos estudiantes de arquitectura, hacerles un poco una definición de lo que para nosotros es la arquitectura como hecho social. Muchas veces en las escuelas aprendemos construcción, aprendemos conceptualización de la arquitectura y muchas veces nos basamos mucho en todo lo que hace referencia a la parte artística de nuestra profesión. Buscamos siempre la originalidad, la sostenibilidad, toda una serie de parámetros que evidentemente forman parte de la arquitectura, pero muchas veces nos olvidamos de que también somos unos actores muy importantes de cara a lo que yo entiendo que es la arquitectura social. Para nosotros la arquitectura tiene tres parámetros o 3 vectores importantes. Es la parte artística que ya hemos comentado, todo el tema de la materialidad, de la luz, del contraste, de los conceptos clásicos de la arquitectura. Luego tenemos una parte técnica que cada día es más importante por el hecho de la sostenibilidad, del ahorro energético, la estructura, las instalaciones, etcétera. Pero también tenemos una parte social, ¿vale? Y de alguna manera, un poco lo que venimos a explicar es que la parte social es que los arquitectos nos debemos a diseñar el entorno de las personas. Un poco lo que venimos a decir es que la parte artística es el qué hacemos, la parte técnica es cómo lo hacemos y la parte social es por qué lo hacemos. Y sin un por qué, pues el cómo y el qué muchas veces no tienen justificación más allá de imágenes icónicos o lo que sea. Dicho esto, empiezo la primera parte de la presentación comentándoos qué es la atención centrada en la persona. O sea, muchas veces, partiendo de esta vertiente más social de la arquitectura, para las personas mayores, muchas veces lo que se necesita es conseguir que estas personas puedan continuar con su historia de vida una vez llegan a una edad y a una situación de dependencia. Como sabéis, la OMS recomienda que cada población, cada ciudad, cada estado disponga como mínimo de un 5% de plazas asistidas para personas mayores respecto a la población mayor de 65 años. Es evidente que queda un 95% de personas mayores que no requieren la residencia asistida, pero que también
son mayores y también tienen algunas de las necesidades que puedan tener como personas mayores que son. Sabemos que las 3 lacras más importantes de hacernos mayores son el aburrimiento, el sentido de la inutilidad y el sentirse y la soledad, ¿no? Estas son las 3 lacras más importantes. Entonces, de alguna manera, lo que intentamos es, evidentemente, por ejemplo, el proyecto que ha presentado el primer ponente sobre un cohousing, pues es uno de los modelos que las personas mayores, cuando antes de ser mayores puedan planificar su futuro y se lo puedan permitir, pues pueden construir un cohousing y decidir cómo quieren vivir ellos su vejez, pero hay necesidades para las personas dependientes que requieren la residencia asistida. Entonces, ¿qué aspectos arquitectónicos son los que nos facilitan el poder trabajar con las personas mayores en el sentido de la atención centrada en la persona? El primero es evitar centros con una imagen excesivamente institucional, buscar esta tendencia home-like. Segundo punto sería la idea de vivienda compartida. Aunque estemos hablando de residencias, las residencias las podemos diseñar de tal forma que se conviertan en una agrupación de viviendas compartidas, no de viviendas para mí solo, o como era el proyecto anteriormente presentado, que era más bien una residencia a base de apartamentos, sino que esta idea de vivienda también la podamos tener en unidades de convivencia más grandes. Un diseño que nos favorezca la orientación espacial, espacios que eviten un exceso de estímulos negativos, es decir, tenemos que cuidar mucho la luz, el contraste, el que los pavimentos se diferencien de los planos verticales para que la gente que no tiene una vista muy aguda o que haya perdido parte de su visión reconozca dónde se acaba el suelo y empieza la pared, etcétera, etcétera. Diseños con soporte funcional, es decir, atender que las personas mayores pues normalmente tienen una pérdida de visión, tienen una pérdida de audición, intentar que no haya reverberaciones en los espacios, todo lo que es el acondicionamiento acústico, la luz, etcétera. Incluir en el diseño elementos que favorezcan la reminiscencia, es decir, que a la hora de amueblar, pues bueno, podemos ser muy modernos, pero a lo mejor también conviene que la gente reconozca el espacio como un espacio propio. Creación de pequeños espacios de vida, no siempre una única sala puede ser lo adecuado, lo más adecuado a veces es encontrar que cada uno pueda tener su espacio de actividad. Espacios exteriores son fundamentales. La gente mayor que vive normalmente en una residencia muchas veces recibe mucha menos insolación que las personas que circulamos por la calle. Normalmente, si las personas normalmente recibimos un 25% de insolación, pues los mayores muchas veces se quedan por debajo del 10%, y sabemos que el sol nos proporciona vitamina D, que es fundamental. Dormitorios con posibilidad de personalización, incrementar a la medida de lo posible los dormitorios individuales, etc. Muy bien, el tema más importante a la hora de diseñar una residencia es esto que hablamos de las unidades de convivencia o viviendas, ¿vale? Este es el aspecto más importante, porque hasta ahora muchas veces las residencias se han conceptualizado como si fuesen hoteles o hospitales, es decir, tenemos unas plantas llenas de habitaciones y una zona donde tenemos todos los espacios de convivencia. Nosotros lo que estamos propulgando, que es a partir del modelo nórdico, es que cada unidad de convivencia sea como una vivienda grande compartida. Por eso, el aspecto más importante es el crear estas unidades de convivencia. Y los motivos son los siguientes. Primero, porque ayudan a la orientación espacial. Es mucho más fácil encontrar lo que buscas cuando el espacio es relativamente más pequeño. Mejora la interacción social. Menos personas hacen que socialicen mucho mejor, se conozcan mejor. Disminuyen la agitación, la depresión y el estrés. Esto es fundamental, porque cuando tenemos una sala con 40 personas que a lo mejor padecen una cierta demencia, estas personas no son capaces de entender lo que pasa a su alrededor y no saben expresarlo porque han perdido esa capacidad. Por tanto, si disminuimos la agitación, la depresión y el estrés, también estamos reduciendo la necesidad farmacológica, lo que nos mejora las prácticas de atención y de cura. Esto, a su vez, consigue una mayor satisfacción de las personas que atienden a estas personas mayores. Lógicamente, permiten implementar aspectos de la ACP, como
introducir sistemas que se basen en la historia de vida de cada persona, puedes conocer mejor a la persona porque tienes menos personas al cargo, permiten eliminar esa imagen institucional porque vamos más a buscar la vivienda, aportan bienestar emocional, que es un indicador de calidad de vida. Al mismo tiempo, ahora también tenemos todo este tema del COVID, nos permiten sectorizar los espacios para prevenir contagios y facilitan la atención en base a las voluntades y necesidades de las personas. Muy bien. Dicho esto, ahora entramos un poco en qué dimensión debe tener la unidad de convivencia. ¿Cuál es el tamaño de esa unidad, ¿no? Hay un arquitecto, un doctor arquitecto canadiense que se llama Hamid Chowdhury, que es un verdadero experto porque además resulta que es director de la Facultad de Gerontología de la Universidad Simon Fraser en Vancouver, y es una persona que he tenido el placer de conocer, de compartir con él alguna conferencia y algún tren y alguna comida y alguna cena, y realmente es un experto que trabaja fundamentalmente en lo que serían los entornos para las personas con demencia, ¿vale? Él, una vez yo le pregunté, digo, bueno, pero defíneme tamaño, es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De 5, de 10, de 50, de 25? Y él me comentó, dice, mira, el tamaño máximo estaría alrededor de los 20. Pueden ser 22, pueden ser 18, ¿vale? Y lo importante es que los espacios, si tienes algo así como 20, pues tú puedas de alguna manera compartir de alguna manera la sala, que no sea para 20. De todas formas, hay un hecho claro, es decir, cuanto más pequeña es la unidad, el incremento de la calidad de vida de las personas es exponencial. En los países nórdicos y en Alemania, países que he visitado para ver precisamente cómo son sus residencias, pues tenemos estos márgenes. En Suecia están entre 9 y 14, en Dinamarca entre 10 y 20, en Alemania entre 15 y 25 y en Noruega entre 8 y 12. Por tanto, la capacidad económica determina de forma significativa la calidad de vida de las personas. Países más ricos pueden hacer residencias con unidades más pequeñas. Y una cosa importante es que la dimensión de la unidad no tiene nada que ver con la dimensión final de la residencia. Es decir, tú puedes tener 20 unidades de 15 y puedes hacer una residencia de 300 personas. Es un poco exagerado lo que digo yo ahora, pero quiero decir, esto no significa que las residencias tengan que ser pequeñas, es mejor que sean grandes porque te permiten sectorizar mejor la población. Vale. Ahora os hago una pequeña reflexión, ya sé que no está, teóricamente, no entra dentro de lo que es el concurso, pero como estamos muy metidos con el tema COVID y todo lo que ha pasado en las residencias, pues hemos tenido que hacer un trabajo muy extenso para ver cómo podíamos proteger a las residencias de la entrada del COVID. Entonces, fundamentalmente, hay unas prioridades fundamentales que son muy evidentes, no es ningún invento. El primero es intentar conseguir que el virus no entre dentro de la residencia. Como sabéis, en el momento que el virus entra en un lugar, sea lo que sea, pues la extensión del virus se hace muy exagerada. El segundo punto es, en el caso de que tenga la mala suerte de que por lo que sea me entre, pues evitar que se propague, ¿vale? Y en el caso de que se me haya propagado, pues poder disponer de diferentes sectores estancos para evitar pues la enfermedad y la muerte de los residentes. Para hacer esto, hay un esquema que hemos hecho nosotros desde nuestro despacho que funciona de la siguiente manera. Un poco vendría a ser pues una manera de proteger la residencia. Es decir, si tenemos los accesos, en los accesos debemos tener siempre una zona como una doble puerta, no simplemente para parar el aire, sino que haya un espacio donde pueda entrar alguien, pero que antes de entrar en la residencia tú puedas tratar a esta persona, o bien hacerle un test, o bien estar seguro de que no tiene infección, o desinfectarlo simplemente, ¿no? Y antes de poder entrar, y si no, no puede entrar. También es un tema muy importante, que es la entrada de personal tiene que ser independiente, debemos poder entrar a los vestuarios directamente en el sistema como un gimnasio de pies limpios y pies sucios, y ha de haber una zona para poderse colocar los EPIs antes de poder entrar en la residencia. Igualmente en los proveedores y en la salida de éxitos. Y finalmente,
Si tenemos un centro de día dentro de la residencia, pues tenemos que poder acceder directamente para no tener que pasar por la residencia, con lo cual puedes mantener el centro de día abierto. Como sabéis, los centros de día de las residencias, cuando estaban vinculados directamente a la residencia por un acceso común, pues han tenido que quedarse cerrados. Y unas últimas posibilidades son pues, que las salas de visita tengan un acceso independiente, de tal manera que mediante mamparas pues, se pueda mantener las visitas de las residencias o incluso para poder hablar con el trabajador social, que es quien informa. Dicho esto, sistemas que protegen delante de un virus para las residencias. Pues unidades de confianza con arquitectura flexible. Ya veremos que lo de la arquitectura flexible es muy importante porque no se trata de poner tabiques móviles o de hacer que los tabiques se muevan. O sea, la arquitectura flexible va bastante más allá de lo que es la posibilidad de que haya elementos constructivos que se puedan mover. Sistemas de climatización y ventilación eficientes, habitaciones de aislamiento que deben tener situadas en zonas asistidas, presión negativa para evitar la expansión del virus, pueden tener instalación de oxígeno y un servicio higiénico propio. Sistema de higiene circular, ya veréis un poco esto lo que significa, ya os lo explicaré. Lavanderías con diferenciación de espacio limpio y sucio, centros de día con accesos independientes, salas de visita, despacho de trabajador, accesos independientes, accesos a los vestuarios con sistema de pies sucios y pies limpios, acceso de servicios, salida de exits independientes, y por aquí un poco ya entramos en la explicación del proyecto que ahora os presento. Esto es un proyecto que está en la zona sector levante de la ciudad de Palma de Mallorca. Como veis, está justo enfrente del puerto de Portichol, que es una de las zonas muy cerca del Palacio de Congresos de Palma. Esto es una imagen del edificio dentro del barrio, que todavía está relativamente abierto y ahí faltan muchas construcciones. Esto sería una imagen más del edificio. Y os explico las características de este edificio. Es una residencia que tiene unos 6.500 metros sobre rasante y 3.500, pues nos han obligado a hacer muchas plazas de parking, podría ser la mitad, perfectamente las representan. El número total de plazas es de 152 más 2 de enfermería. El número total de habitaciones 114, hay 10 apartamentos, un total de 8 unidades de convivencia, con 88 habitaciones y 3 apartamentos individuales y 26 habitaciones y 10 apartamentos dobles. La distribución por unidades de convivencia, tenemos siempre en la primera y en la segunda 2 unidades de convivencia. La primera es de 10 individuales y 2 dobles con capacidad para 14 personas de alta dependencia. La unidad 2 es de 13 individuales y 4 dobles, capacidad para 21 personas con posibilidad de alta dependencia, está en la misma planta. En la planta 2 tenemos los apartamentos con capacidad para 17 personas válidas. Y las unidades de la 4 a de la cuarta planta a la octava planta, perdona, de la 4 a la 8, que es de la planta 2 a la 6, pues son todas iguales de 21 plazas con diferentes tipos de dependencia. Esta es la planta baja. Es un edificio que por normativa pues tenía que estar diseñado en forma de U y extrañamente y yo creo que incorrectamente nos han obligado a dejar una especie de porche que está orientado a norte, que no tiene ningún sentido, pero es que no sé quién hizo el planeamiento urbanístico, que a veces te encuentras con estas situaciones, ¿no? Nos queda una zona lógicamente enjardinada, de la cual también hablaremos más adelante. Tenemos un acceso desde la esquina, donde tenemos un poco lo que serían los núcleo central de comunicaciones verticales. Dividimos en 2 zonas, una zona más destinada a lo que serían los despachos de atención administrativa, un centro de día en la punta con un acceso independiente, como hemos comentado, para mantenerlo abierto en caso de pandemia. Perdonad. Y esta zona de aquí es donde tendríamos varias salas de visitas, una zona de espacio polivalente, la parte de fisioterapia con la zona de aguaterapia y una zona de una sala Snowsland y la zona de atención médica. Bien, la planta inferior fundamentalmente os la enseño por el sistema este. Tenemos un acceso independiente para los personal que a través de este paso llega a una zona donde tenemos los vestuarios de acceso directo y salida con pies limpios y a partir de aquí subimos para arriba. Luego tenemos lo que es la lavandería, como os comentaba, tiene unas máquinas
que esta zona es la zona sucia, donde hay la tobera a través de la cual llega la ropa sucia, y a través de este espacio donde podemos desinfectarnos, perdón, entramos en la zona limpia, donde se clasifica la ropa, se seca y se plancha y se clasifica la ropa para salir y volver a la zona de ascensores, y la zona de cocina, que tiene un acceso de proveedores por esta parte de aquí, con vestíbulo de independencia, zona de neveras, preparado, cocinado, emplatado, y a partir de aquí sube, y cuando baja, zona de limpieza, y guardamos el carro otra vez. Algunos almacenes más. Luego tenemos lo que sería la planta primera. Claro, la flexibilidad del proyecto viene por la capacidad de poder hacer cosas diferentes sin prácticamente tener que tocar nada. En esta planta se ha previsto la instalación de oxígeno en su conjunto. Por tanto, es la planta donde se prevé que estén las personas más dependientes. Entonces, tenemos una zona de enfermería, que es una zona amarilla, que en situación normal, sin tener pandemia, sin COVID, esta zona amarilla es una zona de enfermería para atender a aquellas personas que se pongan enfermas o que estén en su última fase de vida. El resto, lógicamente, será una zona verde, o sea, es una zona en la cual puede haber cualquier tipo de residentes. Pero ¿qué nos pasa cuando nos encontramos con una situación como la que nos encontramos ahora de COVID? Pues de entrada tenemos una definición de zona roja. Zona roja es la zona donde hay personas infectadas, que en el mejor de los casos pues estaría vacía y estaría prevista para el caso de que haya un infectado. Rápidamente se tiene que aislar a esta persona en esta zona de enfermería. Mantenemos una zona amarilla, que significa que en esta zona están las personas que pueden tener síntomas y hasta que no se les haga la prueba no sabes si están infectados o no. O bien son personas que ingresan en ese momento, y como sabéis, los protocolos obligan a que las personas que ingresen pues estén en una zona amarilla durante 10 días para prevenir que no puedan estar contagiados. Pero claro, imaginemos ahora que realmente nos ha entrado el virus y además se nos ha extendido un poco. Bueno, pues aquí podemos plantear toda esta planta como una zona roja mucho más grande y una zona amarilla prevista para los casos sintomáticos o asintomáticos positivos. Dicho esto, lógicamente, como veis, en la planta siguiente, que es la segunda, la zona esta de aquí es una zona de apartamentos, parecidos un poco a lo que estábamos viendo. Hay 7 apartamentos dobles y 3 apartamentos individuales. Y luego tenemos la zona de habitaciones. Esto es una unidad de convivencia y esto es otra unidad de convivencia. Cada unidad de convivencia tiene su propia sala, sus espacios de lavabos, de office de personal, etcétera, etcétera. Y son 2 unidades con un control desde el cual podemos vigilar o podemos controlar las 2 unidades. Claro, esta planta, por lógica, tiene que ser una planta verde porque en principio es para personas válidas y por ende se entiende. Pero claro, de alguna manera, en el caso de que nosotros tengamos una problemática mucho más grande, lógicamente siempre puedes convertir cualquiera de estas zonas en zonas amarillas. En las plantas superiores ya solo crece el edificio que está frente al mar, que es este de aquí. En la planta tercera aprovechamos la cubierta para jardinarla y poder tener una zona al exterior para las personas que viven en esta planta y las que puedan vivir en otras plantas, y funcionamos de la misma manera. Esto puede ser verde, puede ser amarillo, puede ser rojo, y esa es la flexibilidad que le damos a ese edificio, porque podemos tener todas las opciones posibles. Estos ahora ya son unas imágenes renderizadas del edificio tal como lo hemos previsto, planteando un zócalo más con piedra de marés, que es la piedra autóctona de las islas, y pues unas habitaciones que son las que dan al mar, con unas terrazas que por normativa, aunque parezca que sea muy original la forma de situar las terrazas, independientemente de la originalidad, están estratégicamente situadas para que no computen a efectos de edificabilidad, porque resulta que bueno, tienen una normativa en Palma que es bastante compleja de poder hacer cumplir. Las zonas de las salas de estar, lógicamente, les hemos proporcionado un espacio exterior
para poder aprovechar tanto las vistas como el buen clima que en verano o en la primavera y otoño hay en las islas. Esto sería un poco una vista cenital donde planteamos un jardín terapéutico en esta zona de aquí, con una zona de sombra con pérgolas y una serie de circulaciones que nos permiten pasear distinguiendo diferentes espacios, o sea, espacios más estrechos y más dinámicos para andar, zonas más estáticas donde podamos sentarnos y tomar el sol o la sombra en función de donde queramos, y diferentes espacios. Hay que tener en cuenta que aquí debajo hay un parking, por tanto, las zonas ajardinadas hay que hacerlas de alguna manera un poco elevadas. Esto sería un poco una imagen de lo que sería el jardín, con siempre zonas de agua, con peces, con elementos que puedan ayudar a las personas mayores a pasar un rato agradable. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marc. Ha sido, la verdad, realmente interesante y yo estaba pensando, según te estaba oyendo tu jornada, estaba pensando varias cosas porque has hecho mención a un tema interesante, el tema de acondicionamiento acústico para que la gente no le cree esa desorientación en espacio, ¿no? Que el control de la voz y se evite reverberaciones, ¿no? Y esto es uno de los materiales que habíamos nosotros incluido como destacado, todo el tema de techos acústicos, para que la gente, los estudiantes, lo consultaran y lo pudieran también incorporar a los proyectos. Y otro tema también que me ha parecido muy interesante es la utilidad y la importancia que comentas del tema de los espacios verdes, los espacios abiertos. Yo creo que es una reflexión que también los estudiantes la pueden tomar por ese jardín en el que está sentado el proyecto, ¿no? Esa relación y esos recorridos que tendrán que tener para llegar a los servicios más específicos de la Casa de los Profesores, también allá habrá una serie de recorridos que pueden tener agua, que pueden tener lo que sea, ¿no? También es un mundo importante en el que investigar. Otro tema también que has comentado me ha parecido todo el tema de salubridad, ¿no? Y calidad del aire. Creo que has hecho también un comentario también interesante. En esto sí que me gustaría recalcar un poco para los que están oyendo y igual también para los arquitectos que van a estar participando, un poco informar que toda la gama de techos acústicos de Pladur tiene una tecnología que se llama Pladur Air. Desde el año pasado todos los techos de acondicionamiento acústico incorporan esta tecnología que implica que nuestras placas de yeso, aparte de tener una clasificación A+, es decir, de no emitir formaldehídos al ambiente, esta gama Pladur de techos absorbe los formaldehídos del ambiente y los neutraliza. Es decir, que consigue un ambiente mucho más saludable. Creo que para este tipo de espacios es importante también conocerlo. Bueno, yo simplemente estos 3 proyectos han sido muy interesantes. Creo que vamos un poco de tiempo según lo acordado, vamos bien. Entonces, me gustaría cerrar haciendo una serie de puntualizaciones del concurso. Os recuerdo a otros estudiantes que nos estéis escuchando que la inscripción a este concurso es gratuita, ¿vale? Podéis participar cualquier estudiante desde primero hasta máster habilitante. Sí es cierto que los de primero y segundo curso es obligatorio que se inscriban en el grupo con gente de tercer o más nivel para que no haya tanta diferencia entre los proyectos. Los grupos pueden ser de 3 alumnos máximo, pero también pueden ser individuales. Comentaros que para cualquier información tenéis la página concurso@pladur.com, donde aparte de poder ver todos los coordinadores que tenemos en cada universidad, se van informando de las bases, se van informando de todas las actividades que llevemos a cabo. Por recordar, también hay 2 fases en este concurso, la fase local y la fase internacional. De las 34 universidades que participan este año, siempre hay una fase local, un jurado local, donde se fallan ya 3 premios a nivel local. Premio local, un Accessit y un premio local BIM, porque para nosotros también la innovación, y como ha hecho su referencia en el proyecto Bernardo, estamos impulsando mucho también que los alumnos puedan aprender y puedan conocer cómo utilizar nuestros objetos BIM en sus proyectos. De este premio local BIM, ya dotado con 400 euros, los ganadores pasan a una fase final donde llegan todos los ganadores locales de las 34 universidades. Ahí se fallan
los mejores premios, el premio al mejor proyecto de arquitectura, dotado con 6.000 euros, pero aparte de este premio, yo creo que para los alumnos es muy estudiante conocer que los ganadores de la edición participan como miembros del jurado en la siguiente edición y también entregan los premios. O sea, que aparte del tema económico, también intentamos que ese networking con otros arquitectos sea útil para ellos. Este primer premio está dotado con 6.000 euros. El segundo premio, donde se valora más la ejecución de cómo, que se ha estudiado bien los detalles constructivos del material, que se pueda construir, está dotado con 3.000 euros. Y luego tenemos una mención BIN, que también está dotado con 1.000 euros y que al que pueden aspirar tanto el primer como el segundo premio. ¿Vale? No es el primer mejor proyecto de arquitectura y mejor solución constructiva, no puede recaer sobre el mismo proyecto, pero sí el premio BIN. Entonces, yo quería compartir con otros que están escuchando que es interesante que os inscribáis, sobre todo los alumnos inscritos y los que están participando en estas jornadas van a estar puntualmente informados y en algunos casos sí que podrán disfrutar de ventajas diferentes y exclusivas, porque tenemos tantas asistencias a las jornadas que llegará un momento que igual pues tenemos que priorizar a aquella gente que está ya involucrada en el concurso que quiere participar. Vuelvo a decir muchas gracias a todos, a los tres ponentes por vuestra participación. Yo creo que los aprendizajes de los alumnos por vuestras enseñanzas han sido muy útiles. Esta jornada se está grabando y se compartirá posteriormente para todos aquellos que por horario no han podido asistir. Y sin más, sí que me gustaría despedirme, pero acabar esta jornada con un vídeo del concurso, ¿vale?, que yo creo que es interesante para cerrar. No hemos entrado aquí no hemos entrado en el detalle, pero ahora en este vídeo espero que podáis ver el concurso y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Natalia, a todos, gracias.